Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Confort. Podés pedir desde 10.000 pesos hasta 50.000 y con tu préstamo te llevas un pack escolar súper completo. Mira, pedí el monto que necesites para lo que quieras y llévate todo lo necesario para el inicio de clases. Las mejores ofertas, los mejores precios y los mejores préstamos siempre en Vía Confort. Llama ahora mismo Vía Confort 2507-3883. Y tal como lo anunciáramos en el bloque anterior, nos están acompañando ahora para sumarse a este análisis, debate, Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional. Gracias, Graciela, por estar aquí hoy con nosotros. Gonzalo Abella, líder de Unidad Popular, muchas gracias. Integrante además de la Coordinadora Antiimperialista contra la Injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Me gustaría hacerle la primera pregunta con la que abría el programa hoy a ustedes, antes de esgrimir sus opiniones. ¿De verdad creen que cuando los gobiernos expresan, incluido el nuestro, ¿no?, su preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela, si en la naturaleza básica de esta preocupación está el velar por los derechos humanos del pueblo venezolano, o ya esto se ha convertido de alguna manera en una guerra ideológica disfrazada de ese voluntarismo pro derechos humanos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, empiezo. Graciela. No, porque nosotros tenemos con la Unidad Popular muchos encuentros. Llegamos hasta Venezuela. Claro. No, el tema es el siguiente. Yo el otro día cuando estuvo el canciller hice hincapié en lo que me parece que debemos hacer hincapié, que lo dijo Pérez Manrique, el ex integrante de la Corte que ahora está en este organismo internacional, la Corte Interamericana, que hay dos límites que no se pueden dejar pasar. La violación a los derechos humanos, con el tema de la no injerencia, ¿verdad? Y los delitos de lesa humanidad. Eso es básico. Yo no adivino intenciones de los países latinoamericanos. Yo creo que a los países latinoamericanos sí les importa los derechos humanos. Algunos van por el camino correcto, otros creo que no, incluido nuestro gobierno, que ha tenido una actitud absolutamente, para mí, rechazable. Evidentemente que no creo que a Maduro le importen los derechos. No creo, no, saco creo. A Maduro no le interesan los derechos humanos, es una persona que no admite ni siquiera una pericia psiquiátrica. Seguro que a Irán tampoco, a Hezbollah, a Hamas. ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos, porque, a ver, Rusia. Yo con Estados Unidos hago una sola diferencia, a pesar de que yo no renuncié a mis ideas y me ubico en el mundo en el que estamos hoy, donde no hay más bipolaridad. Los griegos nos enseñaron hace miles de años que es posible la democracia interna con el imperialismo externo. Yo creo que Estados Unidos tiene fortalezas democráticas internas que incluso han logrado frenar la locura de Trump en muchas cosas. Ahora, yo no confío ni en Hamas, ni en Hezbollah, ni en Irán, ni en Rusia, y bueno, y Estados Unidos también defiende sus intereses, son países centrales. No tengo por qué dudar de Francia, de España, de Canadá. A ver, ahora, son los países centrales los que tienen, seguro, más que no, los países latinoamericanos, puestos más en la agenda mucho antes el tema de sus intereses económicos comerciales, y políticos, sí, económicos, de dominación. Porque, por ejemplo, nos tenemos que detener en China. China ha sido una nación que siempre fue invadida, nunca invadió. O sea que el imperialismo chino es un imperialismo económico, comercial, no de expansionismo territorial. Pero hay una guerra brutal comercial entre Estados Unidos y China y con Rusia que está planteado en la situación de Venezuela. Y Rusia no le tengo ninguna confianza, obviamente. ¿Difiere mucho de esta primera línea de introducción con la diputada Bianchi? Sí, desde el punto de partida. ¿Por qué? Cuando toda esta manipulación mediática de imágenes falsas y clonadas desaparezca, se va a ver claramente que el tema es el petróleo y ningún otro, ni derechos humanos ni nada. Porque de derechos humanos no puede hablar Colombia, que asesina 3 militantes sociales por día, y menos en Cúcuta, donde los niños con grave desnutrición son más del 20%, cifras oficiales de Colombia, Cúcuta, donde mirarán toda esa ayuda. O sea que el tema es el petróleo, claramente es el petróleo. Estados Unidos siempre se apoderó del petróleo a través de los dictadores que apoyó,
Estados Unidos nunca se preocupó por los derechos humanos, Pérez Jiménez, Gómez antes. Y ahora el problema es que Venezuela le vende petróleo, todo el petróleo que Estados Unidos quiera. Pero desde Chávez, la cuota principal de la renta petrolera se la queda a Venezuela. Entonces había que ahogar a Venezuela. Se bajó artificialmente el precio del petróleo, no se le dan repuestos para la extracción de sus pozos, que son de tecnología norteamericana, se le roba el oro. Esos países que para nuestra amiga son tan honorables, son cómplices de Estados Unidos que le han quitado las reservas internacionales a Venezuela, le han robado el oro y la tratan de estrangular, falsificando una falsa oposición interna y generando además el saqueo, el desabastecimiento, que todo viene de afuera. Ahora bien, yo no voy a juzgar a Maduro, yo insisto, el tema acá es petróleo. ¿Pero por qué si puede juzgar a todos los demás no puede juzgar a Maduro? Y en segundo lugar, a ver, Maduro es el presidente electo en una elección limpia que hubo en Venezuela, donde la mayor parte de la derecha no se presentó. Si se cuestionan las elecciones del chavismo, que se cuestione al diputado Guaidó, ¿por qué se presentó a elecciones, que es diputado, si las elecciones no son limpias? Entonces, Maduro fue electo por mucho mayor porcentaje que el presidente de Chile, mucho mayor porcentaje de voto popular. Bien. Se trató además en República Dominicana de hacer un acuerdo para que la derecha participara y la derecha se negó. Pero no es problema nuestro juzgar a Maduro. El problema, acá se trata, agresión imperialista de Estados Unidos, Colombia y el régimen fascista de Brasil, por un lado, que tiene una miseria atroz adentro y que hablan de los derechos humanos en Venezuela, y un gobierno soberano que está defendiendo la dignidad de su patria. Y realmente ese es el primer problema, pero no es el único. ¿Es un tema también de perspectivas? ¿Pero qué perspectiva? El problema es esto. Fíjate cómo manipula la prensa. 2 camiones incendiados. ¿Usted vio la prensa de Maduro? ¿La favorable a Maduro? Espera un poquito. 2 camiones incendiados. Déjame terminar esto y después oigo con eso. Sí. 2 camiones incendiados. ¿Pero cómo? ¿Pasaron o no pasaron? Los camiones no pasaron. Entonces, ¿dónde los incendiaron? Del lado colombiano. ¿Y por qué esa mafia anti-Maduro los incendió y les gritó maricones? Porque no se atrevían a pasar. Y tienen el tupé ahora de decir que fue un misterioso operativo de Maduro que se metió en territorio colombiano e incendió los 2 camiones. Entonces, estamos asistiendo a un fenómeno mediático que cuando se baje, se aplaque toda esta mentira, porque no se puede mentir todo el tiempo, va a salir el tema del petróleo. ¿Quién es el dueño del petróleo? Y ahí la clase política uruguaya se divide claramente entre los que están a favor del imperio, todos los partidos, desde el PI, el Partido Independiente, hasta Novik, todos están del mismo lado, el Frente Amplio vacilando, pero pidiendo elecciones en un país que ya las tuvo, y la Unidad Popular, que es el único que defiende la soberanía de Venezuela. No juzgamos a Maduro, puede haber hecho cosas malas, pero acá se trata de imperio o de patria. ¿Y la injerencia de Rusia? ¿China? ¿Es así? A ver, ¿Esa vale? yo recuerdo, yo era gurí, Eduardo Víctor Aedo, dirigente blanco muy inteligente en el Consejo Nacional de Gobierno, decía, cuando el Fondo Monetario se pone muy pesado, anunciamos una gira por Rusia comunista y el Fondo Monetario baja sus pretensiones. Venezuela utiliza inteligentemente la contradicción de las grandes potencias, pero no se somete. Maduro tiene sus propias fuerzas, su propia dignidad, y lógicamente es lo que podemos hacer todos los países, no Uruguay, que está entregado a Estados Unidos y a las transnacionales, pero cuando un país quiere soberanía y es un país que no es primera potencia, necesita negociar con las grandes potencias para encontrar su espacio de libertad. Eso es lo que trató de hacer Venezuela. Venezuela la asfixiaron económicamente, le robaron países como Francia, Inglaterra, le robaron el oro, le robaron todas las divisas internacionales, le crearon un desabastecimiento artificial de medicinas y de alimentos, le hicieron el mismo bloqueo que hacen siempre contra los países que tienen dignidad. Lo hicieron contra Haití en su momento, lo hicieron contra el Paraguay, que quiso ser libre, bloquearon a Cuba. Siempre hacen lo mismo. Ahora, ¿significa eso que yo voy a defender todo lo que hace Cuba hoy? No es mi problema, soberanía particular de los pueblos, decía Artigas. Bien, Graciela, que viene diciendo no desde que empezó Bella a hablar. Primero. Maduro no es un presidente legítimo
porque las últimas elecciones que cumplieron con todos los extremos electorales fue la elección de la Asamblea Nacional. Después lo que hizo Maduro fue inventar la Asamblea Constituyente, intervino lo que sería el equivalente nuestro a la Corte Electoral, sustituyó por decreto a la Suprema Corte de Justicia y él no es un presidente electo en forma legítima porque ya desde la Asamblea Nacional para adelante no existió más ni siquiera en vigencia la Constitución venezolana. Primera cosa y fundamental. Además los venezolanos cuando van a votar, el equivalente a la credencial cívica nuestra es la tarjeta de racionamiento y el va al sello si votaste o no para poder acceder a empleos públicos, para que no te repriman, para que no te metan preso, para un montón de cosas. Así que vamos a decir las cosas como son. No se puede comparar los votos de Maduro cuando se presentó él solo con los de Guaidó, porque sería como decir, bueno, si realmente vamos al presidente nuestro de la Cámara hasta el viernes, los votos que tuvo Gandini son menos del 1,5 millones que tuvo el Frente Amplio. Son cosas que no son comparables, porque él tuvo como candidato a la presidencia y el presidente de la Asamblea Nacional tuvo lo que le correspondió a él liderando un grupo. Tercero, cuarto, no se puede analizar el mundo como si el muro de Berlín no lo hubieran tirado abajo, porque no se cayó, lo tiró la gente en busca de libertad. Entonces no podemos defender ni con los mismos criterios, ni con la misma ideología. Podemos defender los principios, pero evidentemente nos equivocamos feo. Yo no puedo seguir diciendo lo mismo como si no hubiera pasado nada. Va quedando Corea del Norte, que creo que la Unidad Popular la defiende, por eso es que yo tengo graves problemas con la Asamblea por Unidad Popular internacionalmente, y Cuba, que ya no engañan a más nadie. Ayer hicieron una elección si querían ser capitalistas o no. Entonces, el bloqueo, esa es la gran mentira, porque el bloqueo real empezó hace 2 o 3 meses, o tal vez menos, ¿Por qué no tienen industria farmacéutica? Porque se la jugaron solo al petróleo. Chávez fue una persona que tenía más capacidad que Maduro, pero hay que ver que cuando Chávez subió al gobierno, el petróleo costaba $8. Y después llegó hasta 150, y sin embargo la economía venezolana fue cayendo. Entonces, a ver, es lo último que voy a decir. Lo que pasó ayer, se les terminó el tema de lo mediático, porque se estaba transmitiendo en forma directa de la frontera, y se vio bien cualquiera que estaba frente al televisor, no de Telesur, obviamente, pero sí de TN, por ejemplo, que tenía corresponsales, porque además era gente de TN, y yo los vi del otro lado yo no me moví de la televisión ayer, quemando los camiones. Hay un aspecto crucial que me gustaría que entre los dos invitados nos puedan ayudar a dilucidar un poco más. Porque cuando se trata de explicar la crisis humanitaria, justamente quienes están de un lado o del otro, ideológicamente, ¿no? y en la comprensión del universo, plantean, bueno, en realidad la crisis humanitaria no tiene la culpa Chávez y su gestión, Maduro y su gestión, no tiene la culpa no es porque apostaron todos los melones al petróleo, sino es por el bloqueo económico que hace Estados Unidos. Falso. Bueno, Bianchi, tú planteabas que el bloqueo económico empezó de unos meses, de unos meses a esta parte, o sea que no se le puede atribuir la crisis humanitaria que vive Venezuela. Bueno, ahí debe haber otro matiz. A ver, Perdóname una cosa. Norte, porque además nunca estuve. No es el punto Corea del Norte. Eso lo dije de broma. En vez de eso, no nos centramos en el tema de los camiones, yo estoy bien en el tema de la falsificación mediática. No es falsificación mediática. ¿Vos fuiste a Venezuela? Por favor, si me permiten, porque si hablan los dos al mismo tiempo no se escucha ni uno ni otro. Pero, a ver, la pregunta es concreta, porque tratar de entender la génesis de este conflicto tiene mucho que ver con este famoso bloqueo. Si es el que responde el bloqueo económico a la crisis que vive Venezuela, ¿sí o no? Según Graciela Bianchi, no. Según usted, Abella. El televidente puede recordar cuándo bajó artificialmente el precio del petróleo mundial. Fue hace muchos años cuando Arabia Saudita decidió fastidiar a Venezuela. Chávez tenía una serie de proyectos sociales y de repente el petróleo le disminuye a 1/3 el valor de venta. Entonces, ahí comienza el bloqueo
que además sigue con el desabastecimiento de las farmacias por la mafia y por los paramilitares colombianos. Después sigue el desabastecimiento de los supermercados a través de una frontera que estaba generosamente abierta y donde venían muchos colombianos a comprar del lado venezolano, que era todo mucho más barato. Empieza el desabastecimiento de los productos subsidiados. Eso pasó durante años y entonces, lógicamente, la economía venezolana empezó a descender hasta por la capacidad que tenía el proyecto, el plan Barrio Adentro, el programa Barrio Adentro, todas las misiones que había creado Chávez, empiezan a teclear todo. Pero eso no es porque se apostó solo al petróleo. Se diversificó la huerta. ¿Pero hay industria farmacéutica desarrollada, por ejemplo, en Venezuela? Y acá tampoco. En el único lugar donde hay una industria farmacéutica que se podía apoyar a Venezuela es en Cuba, que tiene una biotecnología muy desarrollada. Incluso Cuba, por el bloqueo, no puede vender tampoco los productos que produce. Había creado una especie de zona franca con el gobierno de Dilma para sacarlos con patente brasilera. También eso fue ahogado, es decir, a través del golpe en Brasil. Entonces, el problema del bloqueo a Venezuela no es de los 2 últimos meses. Bien. Empezó prácticamente con Chávez y sobre todo lo que tiene miedo Estados Unidos es que Venezuela se vuelva un foco de soberanía para toda América Latina. Hay que ahogarla. Mira, acordate, si toda América Latina no está apoyando a Maduro. Con esa niñita de 2 años, ¿no? Que es su hijita divina, que le movía la cara así, en medio de una manifestación en Caracas. ¿Está loco? Si él dice que se mata a los niños, que se les tira tiros a los niños, que se los mete presos, es tan inconsciente Gaudió que sale en plena Caracas con su nenita de 2 años a hablar a las masas. Es decir, hay toda una manipulación. ¿Y Maduro bailaba la salsa mientras se morían en la frontera? A mí me está sonando tan de locos, de verdad, ¿no? ¿Cómo no podemos encontrar un puente de entendimiento? No hay arreglo, Virginia. O se está con el imperio o se está con la soberanía de los pueblos. ¿No se puede estar con el pueblo venezolano y no tanto pensando en los imperios de afuera? ¿Quién usa el petróleo? El derecho del pueblo venezolano a usar el petróleo. Eso es lo que está en juego. Si se lo vende a Estados Unidos. Claro que sí. Si Estados Unidos, déjame hablar, yo te dejé, me callé la boca y aguanté escuchar cosas que realmente... Como uruguaya me molesta muchísimo porque el Uruguay a mí me molesta mucho más como uruguayo la posición ambigua del gobierno uruguayo. Sí, ambigua. Después vamos a la posición del gobierno, pero terminemos por favor con esto que se empezó aquí. El tema es, ya, a mí esto me indigna porque los que vivimos acá en dictadura sabemos lo que fue Venezuela para nosotros. Yo lo que no puedo entender es que cuando se cae toda una cosa que uno creyó y se cae y se hizo puré, como dicen los chiquilines, no se puede seguir defendiendo las mismas opciones. Primera cosa. Segundo, me refiero al sistema económico que se está defendiendo. ¿Qué antiimperio? El 92% del petróleo de Venezuela lo compra Estados Unidos. Si Estados Unidos, que tiene otras fuentes de abastecimiento de petróleo, los que quiera, y además tiene, yo no soy especialista en energía, pero no lee, tiene otras fuentes de energía ya alternativas porque de verdad son países que se piensan a 30, 40 años, de verdad, no como eslóganes. Le cierra el Tendrá otra matriz energética, supongo. El grifo de entrada al petróleo 24 horas y Venezuela colapsó del todo. Ahora, yo creo que las cosas son un poco más complicadas, que decir, está el imperialismo de un lado y los que estamos en contra del imperialismo del otro. Yo estoy en contra de todos los imperialismos. Me molesta el norteamericano, me molesta el ruso, me molesta el iraní, me molestan los grupos guerrilleros. Reitero que cuando yo lo dije casi me comen en las redes y tenía razón, porque sacaron declaraciones públicas, Irán, Hamás, Hezbolá, de apoyo a Venezuela, a Maduro. Entonces, cuando yo veo ese panorama y veo a la comunidad democrática internacional de un lado y esta gente del otro, eso sí lo veo, Lo veo a todos los países que me gustarán más o me gustarán menos, pero yo no dudo de Canadá, no dudo de Francia, no dudo de esos países. No dudo de la Argentina, les gusta o no les gusta a Macri lo votaron, a Bolsonaro no me gusta nada, pero lo votaron 60 millones de brasileros. ¿Por qué habla de golpe en Brasil y no de golpe en Venezuela? Bueno, son amigos. Pero ¿quién habla de destituir a Bolsonaro? ¿Quién habla de destituir a Macri, aunque no nos guste? Acá lo que estamos hablando es del problema de un gobierno... No, el tema es la palabra golpe, que usted usó para Brasil y sin embargo entiende que fue electo democráticamente Maduro. Un golpe técnico, legitimado de alguna manera por una lectura arbitraria de la Constitución, pero en todo caso,
no es de la Constitución no es más arbitraria que la interpretación que se hace de la Constitución venezolana, donde la que todos parecen ser expertos. El problema en Venezuela es que hay un gobierno que tiene un proyecto, que ese proyecto fue estrangulado de muchas formas, que ese proyecto trata de sobrevivir, y confundir a Hezbollah con Al-Qaeda o con el ejército islámico es grave. Yo no confundo. Es decir, cuando dice Irán imperialista, bueno, que la señora me nombre un solo país que invadió Irán, que todas las guerras que tuvo fueron defensivas contra Irak y contra el imperio, que me nombre un solo país para decir que Irán es imperialista, un país que siempre se ha ocupado de sus propios asuntos, bloqueado también y muy condenado por esos países tan democráticos como Inglaterra, que es una monarquía. ¿Eso le llamamos democracia a Inglaterra? Un país que tiene un rey, que es un zángano, una familia real, que le alimentan los impuestos de todos los británicos, y que la Cámara de Diputados tiene la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, donde hay que ser noble para estar. Bien, eso es democracia. Vamos a países donde hay presos No, pero se mencionan países democráticos. Francia, ¿Me permiten dar una vuelta? Gran Bretaña, por supuesto que no es una democracia. Invitados, por favor, a ver si podemos escuchar a los panelistas reflexionando sobre lo que acabamos de escuchar aquí en el estudio. Graciano. Lo que pasa es que reflexionar sobre cuestiones abstractas es muy difícil. Es muy difícil. Entonces vamos a reflexionar sobre soberanía, sobre esto, sobre otro. Yo estuve en Venezuela. Yo estuve en el año 2012. Vivía en Chávez todavía. Y me invitaron para presenciar el acto electoral que resultó electo. Ya estaba enfermo Chávez. Se lo ocultaba a la opinión pública, pero ya estaba enfermo. Cuando se veían entrevistas en la televisión, conferencias de prensa, se lo veía ya un hombre debilitado, pero era un tema tabú en los medios de comunicación en aquel momento, porque de haberse sabido la gravedad de la enfermedad de Chávez, que el entorno sí lo sabía, que la dictadura cubana también lo sabía, porque ya se estaba tratando allí, seguramente el escenario electoral hubiera sido otro. Pero dejemos de lado eso. Yo estuve allí. La campaña, y estoy hablando del año 2012, no la semana pasada y ni siquiera con Maduro. Si el 10% de cómo se hacía esa campaña electoral presidencial en Venezuela se hubiera hecho en algún momento en la vida del país en Uruguay, acá se prendía fuego el país. O sea, lo que yo vi en Venezuela en ese momento era de un uso tan desproporcionado, arbitrario y totalitario del poder, que es una cosa inconcebible para un uruguayo. Vote al partido que vote. Acá no me interesa la posición de cada uno. Simplemente me refiero al funcionamiento del sistema democrático tal como lo conocemos nosotros, que es el que más conocemos, el nuestro. Suele decirse que no tenemos que mirar con nuestros ojos. Pero mi punto, ¿cuál es? Mi punto es que para mí el tema central es cómo se vive el sistema, el Estado de Derecho, porque acá se habla de soberanía, de patria. Lo que hay que definir en términos de cómo funciona una sociedad es cuál es el respeto a la ley, cuál es el respeto a los derechos individuales, cuál es el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación y de asociación. Y yo les puedo asegurar, no ahora, en el 2012, hace 7 años, era lo más parecido a una dictadura que ustedes se pueden imaginar. Bien. Verónica. Yo creo que escuchándolos a ambos, creo que ambos tienen parte de la razón. Al menos yo me identifico con algunas cosas de uno y de otro. Y creo que la verdad de las cosas a veces está justamente en el medio de algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que es verdad que el bloqueo comenzó antes, lo citaba en el bloque anterior, cuando hablábamos de un decreto de Juan Manuel Santos en el 2017, impidiendo la venta de un laboratorio de medicamentos a Venezuela. Pero también es verdad que el proyecto chavista no diversificó la economía. Entonces me parece que el análisis debe estar tal vez en el camino del medio. Las cosas no son blancas o negras. La situación de Venezuela hoy es bastante más compleja. También me interesaría que después podamos debatir cómo visualizan la salida, porque me parece que hoy la clave es qué hacemos de ahora en más. Bien, estamos preguntando a través de nuestra página de Facebook si creen que va a haber intervención militar. La pregunta es si creen que va a haber, no si les parecería bueno o malo. Es para tomar la temperatura de cómo están visualizando esta salida. ¿Crees que va a haber, Graciela Bianchi? Yo no hago futurología, obviamente que no quiero. En la medida en que se mantenga, yo confío que las Naciones Unidas hagan jugar la carta
donde evidentemente, vuelvo a repetir lo que dije al principio, cuando se violan los derechos humanos y hay delitos de lesa humanidad, coaliciones internacionales pueden controlar la situación. Yo creo que a nadie le interesa, a nadie, a Estados Unidos tampoco, pero no soy quien para ser analista tan profundo ni nada por el estilo, solo me manejo por ser una ciudadana informada, una invasión militar. Está la cosa muy complicada, no tanto por China, reitero que no es una potencia imperialista desde el punto de vista territorial, es sí comercial, pero Rusia es impredecible. Irán, por favor, claro que Irán no invade nada a título de Irán, pero aparte de negar el holocausto, financia a Hezbollah. Yo no hablé del ISIS, no hablé de nada, no entrevenen, miren que yo sé de esas cosas. Bien. Estoy especializada y trabajo internacionalmente en estas cosas. En consecuencia, si la seguridad la tenemos por el lado de Irán, estamos mal. Si la tenemos por el lado de Rusia, porque además Rusia es tan absolutista como antes de la Revolución Rusa mediante, estalinismo posterior y Putin de la KGB. Ahí puede pasar cualquier cosa. Es decir, lo que tiene Estados Unidos, reitero, que es bien sabido desde los griegos, que las instituciones republicanas, las instituciones democráticas republicanas de Estados Unidos son muy fuertes, es la democracia fundacional incluso de nuestro país, porque Artigas se basó en la Constitución norteamericana original, sí. Y han frenado muchas locuras de Trump y seguramente esta la pueden frenar siempre que la comunidad internacional ayude. Ahora, si adoptan otras posiciones, dijiste que después lo vamos a tratar en nuestro gobierno, bien. Obviamente que la cosa es complicada. Yo pienso que no se va a producir una intervención militar norteamericana. Lo mismo para Bella, más allá de, ya sabemos igual, deducimos y no quiero, además, la opinión, y compartirá y habrá consenso en ese aspecto. ¿Pero qué cree que va a pasar usted? Yo creo que eso depende de la correlación de fuerzas. Estados Unidos tiene 9 bases militares en Colombia, un país que no es nada democrático, es un país fascista, donde solo en Cúcuta, el lugar donde hay un 20% de niños con un altísimo nivel de desnutrición, solo en Cúcuta, el año pasado asesinaron a 23 líderes campesinos. 23 líderes, solo en Cúcuta, de los cientos de dirigentes campesinos y obreros que se asesinan todos los años en Colombia y parece que a nadie le importa nada. Colombia tiene muchas ganas de entrar, tiene un ejército mucho más poderoso que el ejército venezolano. En Venezuela están las milicias, que es otra cosa. Brasil de Bolsonaro, se le cae la baba por invadir. Y Estados Unidos les da manija, le da armas a ambos. Quizá en la tele pasaron poco los enormes cargueros norteamericanos y los enormes tropas teletransportadas que van aterrizando en Colombia y van haciendo lo que se llama la Operación Pinza contra Venezuela, incluso desde las islas donde colabora la democracia respetuosa de Gran Bretaña y de Holanda, también están cercando a Venezuela. ¿Y no le preocupan los bombarderos rusos que hicieron ejercicios en Caracas? ¿Vos te imaginás a los bombarderos rusos invadiendo Colombia? Mira, es una cosa realmente absurda que Venezuela tenga acuerdos con otros países que son los únicos que en este momento comercian con ella. Fíjate que hasta Air France le cortó los vuelos. En ese bloqueo brutal, la única línea aérea latinoamericana que llega al aeropuerto de Caracas es Copa. Y las líneas europeas iba Air France hasta la semana pasada. Ahora la Unidad Europea presionó y le cortó los vuelos. La están ahogando por hambre, la están estrangulando a Venezuela. Y Venezuela, para defenderse, comercia con quien puede. Por suerte, el gobierno de México tiene una dignidad que tuvo siempre, más allá de sus problemas, y López Obrador es un hombre digno, que reconoce a Maduro, y si no es porque esté de acuerdo con Maduro. A ver, si vos le preguntás a la gente de la Unidad Popular qué piensan de Maduro, debe haber un montón de posiciones distintas. Lo que nosotros alineamos es, si acá está el imperio y acá está una patria, nosotros estamos con la patria. Bien. Y eso es aparte de los mecanismos institucionales. Ahora, que la patria sea una abstracción. Pero ya es patria. Duele. ¿Sigue siendo patria Venezuela? Esa me parece que es otra pregunta que aplica según los estándares en los que uno imagina o históricamente se define la patria. La noción de patria es la noción que vos sentís como lugar para defender. Preguntale a las milicias venezolanas, no me preguntes a mí. La gente que está defendiendo al régimen a pesar de que está pasando tremendas necesidades. ¿Y qué hacemos con la gente que está viviendo en Venezuela pasando mal y pidiendo intervención militar extranjera?
Bueno, si vos crees que eso es patria, ¿También son venezolanos o no? Lo que dice Abella sobre las milicias, son paramilitares, financiados, pero Perdón. o sea, me parece que hablar de la milicia... Faltan Alejandro Perdón, y creo que Alfredo. ahí hay un concepto gravísimo. A ver, esperen, por favor. Falta Alejandro y Alfredo. Alejandro. Por favor, Alejandro. Bien, en esto coincido bastante con Amorelli porque me da la sensación que te diría que hasta es relativamente fácil colocarse en el medio, porque en algunas cosas hay notorios y me parece exagerados e innecesarios posiciones radicales. Primera cosa, respondiendo a la pregunta madre con la que arrancaste hoy los dos bloques, es obvio, muchachos, yo lo he dicho hasta el hartazgo, lo vuelvo a decir, yo en Venezuela sería opositor, ¿verdad? Estaría corriendo por las calles defendiendo la democracia. Creo que se ha dado un golpe de Estado explícito cuando el gobierno de Maduro desconoció la Asamblea, eso me parece que es muy claro, del mismo modo que Bordaberry años atrás lo hizo acá. No obstante ello, suponer que parte de la comunidad internacional y en particular los Estados Unidos están interesados en Venezuela por la crisis humanitaria, violación de derechos humanos y en el mejor de los casos baja calidades democráticas, me parece que por lo menos es una ingenuidad, porque hay una lista enorme de países con estos mismos problemas. Enorme, chiquilines, enorme. Estuve revisando Naciones Unidas, estuve revisando los problemas que países vinculados a problemas de crisis humanitaria, derechos humanos y bajas calidades democráticas, y te digo que Venezuela en cualquiera de ellos está en el peor de los casos a mitad de tabla. Para. Sí. Eso con relación al tema. El otro asunto, por supuesto que yo desconfiaría mucho de cualquier cobertura periodística solo en manos de Telesur. Pero vamos a confiar en la TN, en toda noticia. ¿Qué nos vino ahora? Por favor, ni la una ni la otra. ¿O a alguien se le ocurre que las dos son independientes y objetivas? Y otra cosa. Me parece que es muy claro que los problemas que tiene Venezuela no emanan de este reciente bloqueo que está haciendo Estados Unidos. Pero sugerir que Venezuela no tiene industria, por decir algo, farmacéutica por culpa de Chávez, entonces, en todo caso, es un problema histórico de Venezuela que a propósito del petróleo ha descuidado su matriz productiva. Alfredo. Mira, yo creo que la izquierda tuvo un encantamiento con Venezuela después de que se cayó el bloque soviético, Venezuela parecía que era el renacer del socialismo, en aquello del socialismo siglo XXI. Y yo creo que el sistema venezolano fue un sistema que redistribuyó un poco mejor. Rescato las palabras de Mujica que le dijo a Chávez en un momento: si vos crees que construís socialismo con esto, estás muy equivocado, vas a distribuir un poco mejor y no mucho más. Y creo que pasó eso. Pero mucha gente en la izquierda se obnubiló con el tema venezolano y pasó a ser la gran defensa de la patria socialista, y aquellos discursos de Chávez que me hablaban de Bolívar, Jesús, Marx, todo mezclado, yo para mí de izquierda tenían por lo menos muchas dudas, a mí me dejaban muchas dudas. También me rechina el tema, rescato las palabras de Sereni, si le echamos siempre la culpa al imperialismo, lo que está pasando, ojo al gol, porque nosotros también somos responsables muchas veces de eso. Entonces, yo con Maduro, la verdad, a mí Chávez nunca me gustó mucho, a mí Maduro me gusta muchísimo menos. Ahora, no seamos tampoco ilusos de que los que están, yo otra vez lo dije y alguien se enojó mucho conmigo, yo dudo mucho de las credenciales democráticas de alguna oposición venezolana. De democracia tienen muy poquito, otra vez la censura, gracias, producción. No empiece de vuelta que se escuchó todo lo anterior también. Bueno, esto es para que no se escuche. Para que no se escuche. Entonces, a mí lo que me parece es que sigue siendo muy conflictiva la situación en Venezuela. Hay muchos intereses. Yo creo que el petróleo es uno de ellos, no es el único. Hay un tema de influencia regional. No sé qué papel Cuba juega en ese papel. Y Colombia, por supuesto. Ahora, que el sistema venezolano depende del petróleo y que es rentista, no es de ahora. Es de la época de décadas y décadas y décadas atrás. Chávez intentó a veces impulsar cuestiones de el régimen de Chávez intentó impulsar agricultura, etcétera, y fracasó con total éxito. Entonces, Venezuela es complicado. El petróleo yo creo que pesa, no se le puede subestimar. No es el único factor. Pesan muchos factores. Y Rusia y China, yo no lo descarto. China invadió Vietnam, así que alguna vez tuvo actitudes imperialistas. Así que esa te la comiste. Pero bueno. Cuba, no te olvides de Cuba. Bien. Ya lo nombré. Permítame pasar a tribuna, por favor, José Luis.
Sí, bueno, los acontecimientos del fin de semana, si entre otras cosas demuestran que la posición de Uruguay me parece que es de las más acertadas y la más vigente. ¿Cuál de las dos? ¿La del Grupo Montevideo o la del Grupo Internacional? Porque bueno, yo siempre sostuve que lo del distintas. yo siempre sostuve que lo del grupo de contacto deriva también de una negociación que se tuvo que dar con la Unión Europea, por lo tanto me parece que la decisión primigenia del Uruguay, defendiendo los principios básicos del internacionalismo, de no intervención, de la solución pacífica a las controversias, me parece que es el camino. Y bueno, la prueba está. Me parece que es la solución que se preveía y es la que va a ser de futuro. Pero entonces, hoy, si no te alineás con el solicitar que se desarrollen elecciones libres ya, ¿qué escenario estás de alguna manera imaginando? Bueno, el escenario de hoy es que tenés un autoproclamado que es inconstitucional. Es decir, el 23 se le venció la fecha que tenía que haber llamado elecciones, por ejemplo. Entonces hacemos una lectura de la Constitución y no hacemos la lectura de otra. El tema fue, claro, nos mordemos el dedo porque el pretexto... Pero ¿visualizás también la otra parte de lo que pasa si no pasa nada? Es que el hambre, las muertes... Bueno, el hambre y la muerte no voy a entrar después de la clase de historia y de contexto internacional de los años que hay para atrás de bloqueo y del pero te concepto pregunto de por patria, la foto actual, José Luis, la foto actual, al margen del contexto histórico. Y me parece que la foto actual la acaba de dar justamente él. Lo que pasa es que venimos en una escala hace años de que nos jugamos a mentirnos y a pensar, llegar a la conclusión de que una ayuda humanitaria de 18 millones de dólares puede entrar por camiones militares a una patria. Bien. Para retomar ese concepto tan abstracto que parece que tenemos de patria, ¿no? Fede. Maduro lo que ha dicho es que está dispuesto a aceptar ayuda humanitaria, es más, no solamente aceptarla, sino que directamente pagar por esa ayuda humanitaria. Lo que plantea es que se haga por los mecanismos internacionales, tanto de Naciones Unidas, que lo ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, no él como secretario general, no, las Naciones Unidas reconocen a Maduro como el presidente de Venezuela. Por lo tanto, si pide ayuda humanitaria, tiene que ser el presidente de Venezuela y vendrá por los mecanismos que hay. La Cruz Roja, incluso sobre las imágenes, que ellos creo que son un poquito más imparciales de lo que ven, de qué medio de comunicación, no sé si miran Telesur o si miran CNN, dicen, había gente vestida entre los manifestantes de la oposición con ropa de la Cruz Roja, y la Cruz Roja denuncia, no había Cruz Roja ahí, están utilizando la bandera de la Cruz Roja, algo que históricamente siempre se ha mantenido imparcial, incluso con naciones totalmente en guerra, y la han violado el uso de las Naciones Unidas. Bien, vamos a trascender las anécdotas, pero si no... No, por eso. Y lo otro con las imágenes, viendo las distintas imágenes, incluso yo miré CNN, porque para Telesur la puedo mirar cuando quiera, miro siempre normalmente la de los otros medios a ver qué muestran, y se veía el periodista de CNN, que siempre ha hablado en contra de Maduro, de Chávez y todo lo demás, y se veían atrás las imágenes del lado colombiano, la bomba Molotov, y explicando que eso que se veía, esa ráfaga de luz que pasaban, eran los cócteles Molotov y que estaba la gente tirando los cócteles Molotov. Diego. Con respecto a la posición de Uruguay, o mejor dicho, del Frente Amplio, yo le quiero sumarle si es la misma postura de hoy en día que la que fue, por ejemplo, hace un año. O en 2015 Mujica diciendo que en Venezuela había acceso a democracia. Me parece que lo que hace cuestionable la posición del Frente Amplio es el oscilamiento entre el defender la dictadura de Maduro o lo que está pasando ahora, que es tomando un punto medio y tratar de convocar elecciones y un poquito apostando al diálogo. Bien. Nuestros invitados, a quienes vamos a tener que despedir en este bloque, me gustaría que pudieran hacer sus reflexiones finales. ¿Finales? ¿Ahora? Sí, por favor. El intervencionismo norteamericano, obviamente que no lo quiere nadie. Ahora, cuando Wilson fue al Congreso norteamericano, cuando nosotros estábamos en dictadura, y gracias a su discurso, no es lo digo ahora porque estoy en el Partido Nacional, yo siempre estuve en todas las manifestaciones, cuando fue preso, cuando lo sacaron, logró que Carter cortara la ayuda militar. O sea que uno cuando está en una situación, al Uruguay, cuando uno está en una situación difícil recurre obviamente a la ayuda de todos con la defensa de la independencia y de la soberanía. La otra cosa, no me comparen, y es una cosa menor, pero lo quiero decir, porque no hay en este momento medio de comunicación más opuesto a Macri que TN. Mírenlo. Le hacen una oposición inteligente y con periodismo de investigación y libre. La otra cosa que yo quiero decir es que las Naciones Unidas están absolutamente contaminadas por los imperialismos. Aunque las Naciones Unidas quisieran ayudar, el Consejo de Seguridad, muchachos, tiene el derecho de veto.
Eso nunca se resolvió porque la situación de las Naciones Unidas está teñida por cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y no se ayornó a las nuevas potencias internacionales y a la nueva correlación de fuerzas. China y Rusia tienen derecho de veto. O sea que así todo el resto de la comunidad internacional se propongan resolver algo, se va al Consejo de Seguridad y China y Rusia, una sola que la vete, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, y lo digo por experiencia personal, es cuando se me terminó el mundo que yo pensaba que era cierto, cuando yo creí que tenía todas las respuestas y me cambiaron todas las preguntas, es mucho más sano abrir el espectro para decir, ¿no me estaré equivocando? ¿Soy yo la que estoy siempre con la razón y todo el mundo está equivocado? No, es mucho mejor aplicar la autocrítica y decir, estábamos equivocados, se cayó todo lo que pensábamos que funcionaba, no funciona, hay 22.000 en principio soldados cubanos en Venezuela, también hubo 11 legisladores que fueron hace 2 años a Venezuela y vieron in situ toda la situación de todos los partidos políticos. Bueno, vamos a reconocer que las cosas están mal, que hay que poner buena voluntad y reconocer lo que está pasando para salir. Por lo que veo no nos queda espacio para la actitud del gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo ha sido absolutamente vacilante, entre otras cosas, le aplicamos la fórmula democrática para sacarla del Mercosur, porque no era una democracia. Lo que vino ahora, sin ninguna duda, fue una apretada del Departamento de Estado, porque Macri, ¿a qué vino? ¿A la estancia de Anchorena a cazar o a pescar con Vázquez? No, vino a decir, muchachos, las cosas están complicadas, vamos a tratar de evitar que Estados Unidos avance en lo que sabemos que quiere avanzar. Y el primero que lo dijo fue Mujica, porque es muy pícaro. Encolumnó sus huestes y les dijo, me avisaron del Departamento de Estado, estuvo publicado en todos lados, 2 funcionarios de carrera que por favor, lo dijo como hace él, es muy pícaro, y encolumnó sus huestes. Ahora, algunas están descarriadas y van a traer problemas al gobierno uruguayo, porque la declaración que salió del Parlamento el otro día, cuando yo estuve, porque yo integro la Comisión Permanente, la verdad que puso en problemas al gobierno, porque el Frente Amplio no votó dividido, pero se manifestó dividido. Bien. Ese voto levantando la mano pensando distinto, yo nunca lo entendí, ni lo viví en el Frente Amplio de los 42 años que estuve. Así que la posición del gobierno uruguayo, no se preocupen, ya aprietaron las clavijas del Departamento de Estado y se acabó el tema. Ese último es cierto. Yo voy a citar ¿Coincidencia? al ex, sí. Coincidimos en muchas Yo voy a citar al ex presidente, y disculpen por el lenguaje, no es el mío, es el de él. El ex presidente dijo, a Estados Unidos le importa un carajo la democracia y a Maduro le importa un carajo la democracia. Disculpen, son palabras del presidente, alabado sea. Pero de todos modos, ¿eso qué legitima? ¿Una invasión a Estados Unidos o está legitimando una acción contra Venezuela? Esas palabras del señor Mujica. Pero de todos modos acá se ha hablado de abstracción, pero vino el tema del muro de Berlín, del mundo que se cayó abajo, de tener todas las respuestas para las nuevas preguntas. Eso sí que es abstracto. Lo de Venezuela es mucho más sencillo. Se trata del petróleo... Perdón, la caída del muro de Berlín y de todo lo demás no es abstracto, es tangible. Pero ubicarlo de Venezuela, ubicarlo de Venezuela, hablando de Corea del Norte, del muro de Berlín, es dar un contexto que podría ser muy apasionante, pero el tema es mucho más sencillo. Hay un imperio, hay un país que se defiende, y hay una clase política uruguaya que desde Novik al Partido Independiente, todos están con el imperio y contra la soberanía de Venezuela. Es así de sencillo. En ese sentido, la unidad popular no es nada radical. No dice viva Maduro, no lo dice. Dice simplemente, entre patria e imperio, siempre vamos a estar con la patria. Gonzalo Abella, Graciela Bianchi, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este debate que yo lamento va además cobrarse aquí en nuestro país la profundización de nuestra propia grieta, ¿no? Porque esto tiene definitivamente ribetes muy ideológicos que nos hacen estar muy difícilmente en el medio. Pero bueno, se trata de seguir insistiendo en informarnos con la mayor objetividad posible y escuchando
todas las voces posibles. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, por supuesto que las reflexiones de nuestros panelistas. Me dan 2 segundos. Se necesitan donantes de plaquetas para Milagros Ferreira. Es una chiquita que tiene 6 años. Quienes puedan donar deben concurrir al Hospital Pereira Rosell en el horario de 8:30 a 11. Es para colaborar con la familia. También hay una cuenta en Habitat con el número 95994. Ahí lo tienen en pantalla. Desde ya, muchísimas gracias. Pausa y ya venimos.